A ocupar ahora, vamos a mover unos minutos, nos vamos a ir a hablar con los docentes, con los representantes de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, de nivel nacional, porque claro, se plantea que mañana tendrían que comenzar las clases van a comenzar, no van a comenzar, la realidad es que hasta acá es un misterio, sabemos que la mayoría de los gremios han dicho que no van a dar clases, incluso la provincia de Buenos Aires se juntaron esta tarde y dijeron que hay 72 horas de paro, es decir, no comenzarían hasta la semana próxima. La Ciudad de Buenos Aires, que acordó en su paritaria un aumento y que los gremios estuvieron de acuerdo, tampoco van a comenzar las clases, dijeron se sumaban al paro por 48 horas. Y sobre este tema ya estamos charlando con Juan Pablo Arenaza, él es el legislador por el PRO, y que obviamente vamos a preguntarle esta situación. Y también está Mariano De Negri, que es secretario de prensa de UTE Capital. A los dos muchas gracias por venir. Bueno, ¿por qué no comienzan las clases? Bueno, las clases no comienzan después de un esfuerzo grande de la ciudad de cerrar la paritaria, y una paritaria exitosa, con un casi 30% de aumento. Realmente no podemos entender por qué mañana no empiezan las clases. Claramente es un paro político al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires no comienzan las clases, además de porque no se acordó en la paritaria nacional, porque en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno de la ciudad ha generado que más de 9.000 chicos se queden fuera de la escuela pública, y el que conoce a los trabajadores de la educación de la ciudad sabe que nosotros no nos movilizamos ni realizamos medidas de fuerza exclusivamente por lo salarial, que como trabajadores de la educación también defendemos el derecho social a la educación, el acceso a la escuela pública, y por eso los días 5 y 6 lo que nosotros vamos a realizar es poner sobre la mesa esta falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires y además realizar propuestas para que el gobierno de la ciudad le dé solución. Tenemos una lista de edificios que vamos a presentar el jueves en la legislatura de la ciudad, donde se pueden construir escuelas, porque la responsabilidad de garantizarle a cada familia que elige la escuela pública un lugar dentro de ella es del gobierno de la ciudad. Aunque al jefe de gobierno no le guste la escuela pública, aunque prefiera la educación privada, la Constitución de la ciudad lo obliga en su artículo 24 a garantizarle a partir de los 45 días una vacante a cada niño de una familia que disponga de ir a la escuela pública. Juan Pablo, 9.000 chicos entonces se quedaron sin escuela pública en la ciudad. No, eso no es así. En la Ciudad de Buenos Aires lo que se hizo, se implementó un nuevo sistema que estamos debatiendo en el mes de diciembre. La gente, a través de un sistema online o un sistema por computadora, se pudo acceder a una vacante en diferentes escuelas. Obviamente cuando uno implementa un sistema hay problemas al principio, pero las cifras no son así. El problema que tenemos hoy, y es verdad, y hay que asumirlo, y hay que plantear una política pública para resolverlo, es desde 0 años hasta 3. No estamos cubriendo todos los niños que de 0 a 3, y eso es verdad, pero a partir de los 4 años todos los porteños y porteñas tienen garantizado un lugar en una escuela pública a partir de mañana. El problema va a ser que mañana no va a haber clases. Ahora, un paro político. En la Ciudad de Buenos Aires hay 17 gremios que nuclean los trabajadores de educación. ¿Todos adhirieron? ¿Cómo es? No, hay gremios que mañana van en su mayoría los sindicatos no firmaron o no acordaron con el acta, pero uno de los temas centrales, por lo menos el que hacemos nosotros desde UTE CETERA, es que el acta no menciona nada de la falta de vacantes en la ciudad, siendo de que desde la primera reunión paritaria en la Ciudad de Buenos Aires, o de la mesa salarial y de condiciones de trabajo, la UTE intentó que esto forme parte de la agenda de discusiones. Y mucho antes de esto, el año pasado en octubre, nos habíamos presentado ante la justicia pidiendo que no se implemente de golpe, que se hagan pruebas pilotos. Incluso ha habido la Defensoría General de la ciudad se manifestó sobre esto. Sin embargo, no nos prestaron atención en ningún momento. Estuvimos durante los meses de diciembre, enero y febrero intentando buscar soluciones, y el gobierno de la ciudad se encaprichó en un sistema de inscripción y no le dio solución a miles de familias. Que es cierto que sobre el número no podemos, ninguno de nosotros puede decir un número exacto, porque las cifras las tiene el gobierno de la ciudad, porque centralizó toda esa información de manera digital y no las da a conocer, no da a conocer cuáles son las cifras de las vacantes. Entonces, las escuelas en las que nosotros pudimos relevar presencia de vacantes
disponibles pero no otorgadas, también el jueves en la legislatura la vamos a llevar para que las familias sepan. Tenemos que hacer esto, que en realidad sería responsabilidad del gobierno, pero desde UTE y CETERA nunca le hemos esquivado el bulto al compromiso con la educación pública. Más allá del acuerdo salarial de la Ciudad de Buenos Aires, donde acordamos el 31%, pero los tramos en los que se pagan no son los que nosotros preveíamos. Pero insisto que ese no es el eje central por el que nos vamos a movilizar en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿cuál es el número oficial que tiene el gobierno de la ciudad con respecto? Igualmente yo quiero aclarar algunas cuestiones, ¿no? Un gobierno que le interesa la educación pública hace 33 escuelas y el gobierno de Macri hizo 33 escuelas. Y vos lo sabés muy bien, que se ha normalizado la situación. 33 escuelas, la mayoría eran obras que terminaron de gobiernos anteriores, y en algunas solamente le pusieron la cinta de se terminaron 33 escuelas. Estamos hablando de políticas públicas que no comienzan y lo que cerró 200, lo que tenemos que terminar en la Argentina, lo que tenemos que terminar en la Argentina es que a partir del gobierno que viene empieza lo nuevo. No, se terminaron 33 escuelas. Obviamente algunas habían empezado con otras administraciones y eso está bien. Si el gobierno vos sabés, cerró grados hace un año, no puede decir que hoy no hay demasiada demanda. Le sacó el lugar a los chicos en la escuela pública. ¿Cómo me explicás? Había grados que existían y hoy no existen. Que por primera vez hace 2 años la demanda de escuela pública, hoy hay más alumnos en la escuela pública que en la escuela privada. Entonces aumentaron los alumnos en la escuela pública. Y cerraron grados a pesar de eso. El gobierno de Macri cerró grados, amontonó chicos en las escuelas públicas. Hay lugares donde se asignan edificios pensados para una determinada cantidad de aulas, donde le agregan aulas con container o con Durlock como si se pudieran agregar indefinidamente, y el edificio está pensado para tener una determinada cantidad de aulas, un patio, una cantidad de baños. Sin embargo, hay muchos edificios ociosos en la Ciudad de Buenos Aires que se deberían ocupar con escuelas públicas. Y es responsabilidad del gobierno de la ciudad. Me parece valioso que ustedes el jueves lleven una propuesta concreta a lo que estamos haciendo. Pero eso venimos denunciando que se achica el presupuesto educativo y la infraestructura escolar año tras año. Lo que yo quiero decir es que si hay un gobierno que se ocupó de la educación pública, es este gobierno. Se terminaron escuelas, se hicieron, y vos lo sabés muy bien porque tu gremio participó en la discusión. Hoy hay más docentes en una situación laboral estable, donde que antiguamente estaba en una situación totalmente precaria. Por suerte, y no únicamente con el PRO. Eso no quita que el gobierno de Macri haya privilegiado los subsidios a la educación privada que la inversión en infraestructura de la escuela pública. Eso no quita que haya habido estabilidad docente, peleamos por eso y está muy bien, es lo correcto. Si vos le das estabilidad a los docentes de la escuela pública, quiere decir que alguna prioridad tiene la escuela pública. Por lo menos veamos las cosas que se están haciendo bien, por acuerdo y participaron los gremios, participaron todos los partidos políticos en la legislatura, excepto algunas excepciones que nunca quieren participar de la discusión, pero bueno, hemos logrado... Lo que estamos discutiendo no es en este momento de esa estabilidad, sino que muchas veces se ha denunciado que el presupuesto, y al menos de los últimos años, de la Ciudad de Buenos Aires destina menos dinero a la educación pública y más a la educación privada. En todo este contexto se conoce que también la matrícula de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires ha crecido. ¿Cómo es esa ecuación? Y fue un problema también, y hubo muchos padres que se quejaron. La Ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años bajó el subsidio que le daba a una cantidad de escuelas privadas y destinó ese dinero para las escuelas públicas. Es decir, no es verdad que... Ese dinero no lo destinó a la construcción de escuelas y no estaríamos en este problema. Pero el tema del crecimiento de la matrícula, en principio hay crecimiento generalmente año a año de la matrícula. Y además inciden otros factores, porque la asignación universal por hijo o la entrega de NEDUC, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad, también inciden en el crecimiento de la matrícula. No es porque el gobierno de la ciudad haya invertido más en educación, porque hace 4 años era el porcentaje, déjame por favor terminar, hace 4 años el porcentaje que le destinaba el gobierno de la ciudad de la torta total del presupuesto a la educación era del 27% y ahora es del 21%, es decir, ha bajado 21 y pico, es en este último presupuesto votado del año pasado. Es decir, que la importancia que se le da a la educación en términos presupuestarios, que
que es lo que uno tiene que medir, bajó en todos estos años. Y por eso también es la medida de fuerza de mañana y de pasado. Porque el que nos conoce sabe que hemos también realizado medidas de fuerza cuando intentaron sacar las becas estudiantiles a los chicos de la secundaria, cuando intentaron disminuir la calidad de las viandas escolares, cuando intentaron reemplazar la carne por la soja. Es decir, que nosotros peleamos por el conjunto de la educación y no solamente por lo salarial, que es un elemento importante. El paro de mañana no es contra Macri, es contra los padres que no van a tener colegio para sus hijos. Esperemos que obviamente haya un acuerdo. Les agradecemos a los dos por venir y esperemos que las clases comiencen, ¿no? Recordemos que mañana 19 provincias son en total, aparte de la Ciudad de Buenos Aires, 19 provincias son las que no inician sus clases por distintas medidas de fuerza, ¿no? Exactamente. A los dos gracias por venir. Nos reencontramos el